analizar las maniobras de la prensa mediática, como lo hemos visto respecto a la cobertura de la crisis ucraniana y también el papel de Rusia en torno a esta situación. Vamos a conectar en directo con el experto Alfredo Jamé Ramé, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jalife. Don Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Numerosos medios occidentales, como hemos visto, no dudan en denominar esta postura de Rusia respecto a la crisis ucraniana como un intento de invasión. ¿Cómo comentaría esta cierta histeria mediática que hemos visto en algunos medios occidentales? Bueno, es natural, es la doble moral que siempre ha manifestado la prensa occidental, que es muy poderosa, hay que reconocerlo, donde prácticamente hablan solos, donde no existe una oposición, donde no existe derecho de réplica, y uno de los peores es el país, pero que no tiene mucha influencia, tampoco hay que tomarlos tan en serio. Por ejemplo, el país había sacado, yo recuerdo una foto de Chávez muerto, y era otro personaje que habían montado. No olvidemos que el país, ahí escribe la extrema derecha fascista y sionista de latinoamericanos. Entonces, tampoco, ya en Latinoamérica ya todos nos conocemos, sabemos que el país practica una deliberada política de desinformación. Ahora, en cuanto al New York Times, pues es normal, pues ellos tienen que defender los intereses de la Casa Blanca y parte precisamente del golpe de Estado que se dio, que ellos quieren poner como revolución, una revolución muy sui generis, que nada más se da a nivel del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, que realmente fue un golpe, si es que se considera al estilo paraguayo incluso, pues es normal que tengan que defender la postura de Estados Unidos, ¿no? Que el objetivo último, como lo ha dicho Brzezinski, era derrocar al régimen de Putin. Es decir, detrás de Kiev se seguía Rusia y tumbar al régimen de Putin. De esto no hay que ser tan ingenuo. ¿No se han tenido en cuenta, por ejemplo, otras cuestiones, otros factores? Por ejemplo, que las solicitudes de ayuda que la propia población, en este caso de Crimea, ha realizado a Rusia, o el carácter legal de la presencia precisamente de la flota rusa del Mar Negro, como también el arrendamiento que está pagando Moscú, el Kremlin, por estar allí, por ocupar esas instalaciones. ¿Se está utilizando entonces estos titulares, estos medios, para intentar tergiversar la realidad de todo lo que está sucediendo, poniendo un escenario algo catastrófico? Bueno, en realidad es de que Rusia no tiene la misma presencia mediática que Estados Unidos en el mundo occidental. Eso es una realidad. Fuera de algunos sitios como ustedes, Russia Today, los chinos, que han sido muy prudentes, pero que han apoyado a Rusia, pero en realidad no existe un poder mediático. Eso hace parte, igual que el poder financiero de Estados Unidos, forma parte de su panoplia bélica. Entonces aquí todo lo que tenga referencia a Crimea, pues obviamente va a ser soslayado. Y hoy leía una nota que hasta me hizo reír, que Russia Today, los rusos, el ejército ruso, el antecesor del ejército ruso, ya estaba desde el siglo XVIII en Crimea. Lo que pasa es que a Estados Unidos no le conviene reconocer esa situación. Lo que pasa es que Crimea es donde está el 60% de población rusa, donde está el puerto de Sebastopol, que tiene un acuerdo con Ucrania para el arrendamiento de ello, pues es el que conecta la flota rusa, que es súper estratégica, del Mar Negro, pues nada menos con el Mar Mediterráneo, y sobre todo con el puerto de Tartus en Siria, y ahora con el nuevo acercamiento que tiene Rusia con Egipto. Naturalmente esto duele mucho. Por eso ha sido la jugada en Crimea, ha sido de una gran envergadura geoestratégica. Es decir, ahí le hubieran cerrado los mares calientes a Rusia de parte de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. Esto naturalmente con la reivindicación, que hace lo mismo, curiosamente, la población de Crimea, hace lo mismo que hicieron los de Kiev. Nada más, como hay doble moral, cuando conviene a los intereses es revolución y cuando no conviene, pues se les llama terroristas. Don Alfredo, precisamente de esta doble moral, de este doble rasero queríamos tratar con usted, hablando, bueno, se está intentando pintar a Rusia como un agresor cuando dicen que hay un envío de tropas, que se ha visto que finalmente no eran así, eran unas maniobras que estaban previstas. En cambio,
Cuando se habla de Estados Unidos, con las injerencias que ha realizado en otros países como en Irak, en Afganistán, también lo hemos visto en otros países de Oriente Medio, se habla, bueno, pues de una actuación legítima cuando realmente no lo es, ¿no? No es así. Bueno, ahí viene el poder tanto mediático y financiero de Estados Unidos, que hay que reconocerlo, que sí lo tienen. Entonces hacen lo blanco negro y lo negro blanco. La injerencia de Estados Unidos en Irak fue ilegítima. Lo mismo que hizo en Afganistán. Esto fue, en Irak ni descubrieron armas de destrucción masiva y se pasaron por el arco del triunfo a la ONU. Pero también en Kosovo, en Yugoslavia, y me puedo pasar toda la tarde hablando de todas las intervenciones de Estados Unidos durante el siglo XX. Pero aún en Libia no llevaron ni siquiera, aún con la anuencia de Rusia y de China, no respetaron al pie de la letra ni el espíritu de la resolución. Y hoy, ¿cómo está Libia? Hecho un desastre. ¿Cómo está Irak? Hecho un desastre. ¿Cómo está hecha Afganistán? Hecho un desastre. ¿Cómo está Kosovo? Hecho un desastre. ¿Cómo está ahorita Ucrania? Es un desastre. Es decir, Estados Unidos usa a los países para avanzar sus intereses geopolíticos. Lo que pasa es que no es lo mismo el significado de Ucrania para Estados Unidos, que es un país lejano al que puede utilizar en última instancia, que para Rusia, que forma parte de su cordón de seguridad nacional y de su existencia. Es como si Estados Unidos aceptara la presencia de Rusia o de China en México, y eso que con México pues no existen los mismos lazos que tiene Ucrania con Rusia. Naturalmente, pues así es la geopolítica mundial, y yo creo que lo que se está librando hoy pues tiene que llevar a un acomodamiento. Obama hizo una jugada temeraria de jaque a Putin, y le reviró, y ahora pues vamos a ver a qué acomodamiento pueden llegar. Muchísimas gracias, Alfredo Jalife Ramé, por consultar con nosotros todo lo que está rodeando a esta crisis ucraniana y en torno a la polémica también mediática que envuelve a toda esta situación. Analizábamos con Alfredo Jalife Ramé, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo los políticos y también los medios occidentales en algunos casos están tergiversando la realidad para mostrar cómo más le conviene la postura de Rusia en torno a la crisis ucraniana. Y mientras la